Vamos a resolver el caso 4 de repaso acumulado de la actividad 8.3. En este caso, primero nos piden completar la tabla que se muestra abajo con fórmulas o funciones de Excel según sea el caso, tomando en cuenta las siguientes instrucciones. Calcular el precio nuevo tomando en cuenta este porcentaje de descuento. Utilizar las celdas absolutas G12 en la fórmula. Entonces aquí, el precio nuevo considerando el porcentaje de descuento sería un incremento. Sería igual al precio anterior menos, porque tenemos un descuento, abro paréntesis, el precio anterior por el porcentaje que tiene que ser fijo, en este caso con F4. Entonces aquí ya estoy considerando este descuento de 8%. Después nos pide calcular las ventas totales tomando el precio nuevo. Sería igual a la cantidad de piezas por el precio nuevo que nos piden y después copiar. Aquí está. Nos piden calcular las ventas totales incluyendo IVA. Nota, utilizar celdas absolutas G14 en la fórmula. Esta va a ser mi celda absoluta. Entonces aquí sería incluyendo el IVA. Es un aumento. Entonces ventas totales sería igual ventas totales más, abro paréntesis, estas ventas totales por el IVA en absoluto que se encuentra en la celda G14. Y aquí cierro paréntesis. Después nos pide que calculemos la pérdida estimada al vender los juguetes con el precio nuevo sin considerar el IVA. Esto sería, aquí tengo yo las ventas, incluyendo IVA. Aquí es con el precio nuevo sin considerar el IVA. Lo podemos hacer de dos maneras. Una puede ser sacando con el precio normal, precio por cantidad, menos, esto es sin el descuento, menos, ahora sí, las ventas con el descuento. O sería lo mismo si yo nada más multiplico el precio por la cantidad por, en este caso, el descuento. Es lo mismo. Cualquiera de las dos que ustedes quieran utilizar les va a dar igual. Perdón, esta no se ve bien. Aquí está. Y bueno, copiamos la fórmula. Después nos pide calcular los totales que se encuentran en el renglón 104. Entonces, como no nos dice si es función o fórmula, pues usemos la más sencilla, que es la función. Y yo puedo arrastrar la función. En la segunda parte nos dice fórmula o función. Usar una fórmula o función de Excel para resolver lo siguiente. ¿Cuántos artículos en total vende la compañía? Aquí yo puedo utilizar aquí count de los artículos equals to count, en este caso son números de, aquí está, los artículos. Voy a abrir más la columna, aquí está.
Después, ¿cuál es el precio, columna E, promedio de los juguetes que se encuentran en la tabla? Aquí yo puedo calcular directamente un promedio, average, pero solamente del precio. Me pide el precio, solo el precio, no el precio con el descuento. Y aquí está. Después me pide de las ventas totales cuál fue la venta mayor. Entonces yo voy a buscar el máximo de las ventas totales, que es la columna H. Finalmente, utilizar la cantidad o columna F para determinar la cantidad menor de venta. Entonces aquí sería igual al min y vamos a la columna F de cantidad de piezas vendidas. Aquí está. Usar la cantidad, columna F, para determinar la cantidad mayor de venta. Entonces sería igual a max y de nuevo sería la columna F. Ahí está. Usar funciones condicionales SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF para contestar lo siguiente. ¿Cuántos artículos tienen un tamaño de 12? Entonces yo aquí necesito contar solamente los de tamaño 12. Igual count if, y aquí mi criterio es que sea de tamaño igual a 12. ¿Y dónde está la información de los tamaños? Pues en la columna B. Aquí me despliega todos los datos y detectó 18. ¿Cuál es el precio promedio de los juguetes que pertenecen a la categoría de changuito? Entonces yo necesito sacar un promedio de los precios, pero mi criterio es solamente los changuitos. Entonces aquí sería igual average if, y solamente quiero a los que sean igual a changuito. Y esto está en la categoría. Quiero el precio promedio. El precio promedio solamente me dice el precio. Entonces el precio está en la columna E. Aquí está. Me pide el total de las ventas totales de los artículos que tienen un precio de 20 o más, es decir, en la columna E. Entonces este es mi criterio y me pide un SUM. Es igual al SUM if de, y aquí yo me voy a f de x. Me pide un precio de 20 o más, es decir, mayor o igual a 20. El 20 también está incluido. Y vamos a ver. Aquí está. El precio está en la columna E. Y las ventas totales están en la columna H. Esta es la respuesta. ¿Cuántos juguetes pertenecen a la categoría de ositos? Entonces aquí sería igual a un count if, y yo solamente quiero a los que sean igual a ositos. La categoría está en la columna B. Esta es la respuesta. Después, ¿cuántos artículos tienen una pérdida estimada menor a 1000? Sería un count if, pero solamente quiero las pérdidas menor a 1000. Sería igual count if, abro paréntesis, mi criterio es menor a 1000. ¿Qué menor a 1000? Las pérdidas. Nos vamos a la columna de pérdidas, que es la J. Aquí está. Ahora nos pide calcular el total de pérdidas estimadas debido al descuento
de aquellos artículos que puedan llegar a perder 1000 pesos o más. Entonces mi criterio es pérdidas de 1000 pesos o más. Sería igual al sum if, porque me pide el total de las pérdidas. Entonces mi criterio sería solamente 1000 pesos o más, es decir, mayor o igual a 1000. Pérdidas mayores o iguales a 1000. Me voy de nuevo a la columna J y me pide precisamente que sume las pérdidas, es decir, columna J. Aquí está. Ahora, calcular el precio promedio de los artículos que no tienen un tamaño 12 sería igual average if los que no tienen tamaño 12 sería diferente a 12 en el tamaño. Aquí está columna C, pero me pide del precio, que es en la columna E. Ahora, ¿cuál es el total de ventas totales incluyendo IVA, que es la columna I? Y como es total es un sum. De los juguetes que vendieron más de 500 piezas, entonces igual al sum if, abro paréntesis, el criterio es vendieron más de 500 piezas o mayor a 500. Entonces el rango donde están las cantidades es en la columna F. Y me pide que sume las ventas totales incluyendo IVA, que es la columna I. Aquí está. Después, para los juguetes de la categoría de dinosaurios, ¿cuál es el promedio del precio nuevo? Solamente quiero a los dinosaurios, entonces aquí sería average if, porque me pide el promedio del precio. Solamente los que sean igual a dinosaurios. Veamos. Dinosaurios. Y la información está en la columna B. Nos pide el promedio del precio nuevo. Y el precio nuevo está en la columna G. Aquí está. ¿Cuántos artículos hay en la compañía con un tamaño menor a 12? Entonces solamente quiero contar, igual count if, a aquellos que tengan un tamaño menor a 12. Y la información de los tamaños está en la columna C. Columna C. Después, ¿cuál es el total de la pérdida estimada de los artículos con un precio de 7.99? Entonces sería un sum if para este criterio. Igual, sum if, abrimos paréntesis, mi criterio es precio igual. Me pide solamente los de 7.99. La información está en el precio, que es la columna E. Y me pide que saque el total de las pérdidas, que está en la columna J. Aquí está, J. Finalmente, calcular el número de artículos que tienen un precio nuevo mayor a 27.59. Entonces sería igual, count, if, abro paréntesis, y aquí, precio nuevo mayor a 27.59. Y el precio nuevo está en la columna G. ¿Cuál es el precio promedio de los juguetes de animales salvajes? Sería igual a average if, abro paréntesis, y sería animales salvajes, la categoría igual a animales salvajes, y están
en la columna B